A ver, la mayoría de los medios no explica de qué se trata, ¿no? Las provincias, con todo lo que se produce y se consume en cada uno de los territorios, se cobran impuestos. La mayor parte de esos impuestos van a la nación. La nación lo devuelve con algo que es fijo, que se lo dan todos los días de los impuestos, la coparticipación, y hay otra parte que no se da todos los días, que se entrega cada tanto, una vez por mes, así. Esa parte a veces tiene visos de discrecionalidad, que un presidente le da un poco más a uno, pero tiene visos. Darle le dan a todos, porque es parte de la coparticipación que se da de otra manera. Es decir, lo que está haciendo Milei es, yo me cobro los impuestos de tu provincia y después no te doy todo, te doy la mitad. Y arreglate con eso. Y le dicen a la gente, no, ellos se tienen que arreglar con lo de ellos. Y no es así. Es decir, cuando se vende un litro de leche en la provincia de Buenos Aires, el IVA de ese litro de leche, todos los impuestos que se cargan ahí, van a la nación. Y la nación, en vez de mandarle el impuesto, le está mandando la mitad. Entonces las provincias no pueden afrontar el tema de salud, el tema de seguridad, que por ahí en la seguridad no hay mucho ruido. Lo que va a haber ruido cuando van a empezar los asaltos. Y el tema de la educación, es el que queremos hablar ahora. ¿Qué pasa con esta? Es prácticamente una baja salarial en términos nominales, porque hay una parte que la sacó y que los maestros la recibían de la nación. Estamos con Roberto Baradel para hablar del tema. Gracias por venir, Roberto. No, gracias a vos. ¿Cómo estás? Buen día. No, y después yo me doy cuenta que hay gobernadores que dicen, bueno, yo lo voy a dar igual, voy a dar un aumento, pero todos sabemos que en algún momento no le va a alcanzar la plata después para pagártelo. No, sí, es así, porque no es que yo lo voy a dar igual. Lo va a dar igual dando menos de lo que tiene que dar en la provincia. O sea, porque desde el vamos hay un recorte. Ayer yo lo planteé claramente en la paritaria. La decisión política del gobierno nacional es recortarle el salario a todos los docentes del país entre un 10 y un 15%. Claro. Esa fue la decisión política. Claro. Vos bien decías que el discurso es bueno que se arreglen con lo propio. Ahora, la provincia de Buenos Aires se arregla con lo propio, le tendrían que dar aporte del 40% y recibe la mitad de coparticipación. Bueno, tendría que recibir el doble. El doble, concretamente. Entonces, digo, si querés podríamos decir que si se independiza, tendría el doble de recursos. Exactamente. Entonces, no es verdad que se arreglen con lo propio. Con lo propio no, porque acá hay una discrecionalidad también del gobierno nacional en cuanto al tema de los fondos. Una discrecionalidad que además incurren en lo que es el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque están incumpliendo las leyes. El tema del FONID está claro, es una ley nacional. La paritaria nacional docente es una ley nacional. La ley de educación es una ley nacional, que reglamentan derechos que están establecidos en la Constitución. Están incumpliendo. El argumento del FONID dicen no se prorrogó por 2 años y terminó en diciembre. Primero que deben la mitad, el FONID lo paga atrasado a la nación. Le están debiendo por lo menos la mitad del año 2023 al tema de las provincias, o varios meses del año 2023. Tenían que haber depositado los fondos, no lo hicieron. La segunda cuestión, que prorrogaron el presupuesto 2023. Y en la prórroga del presupuesto de 2023, y si se manejan con la prórroga del presupuesto, congelan y tienen que pagar el tema del incentivo docente como estaba en el presupuesto 2023. O sea que están incumpliendo con una serie de leyes concretamente y es absolutamente arbitrario y discrecional. ¿Eso qué implica? En la provincia de Buenos Aires, para que tengas una idea, FONID e incentivo docente son 15.000 millones de pesos por mes que la provincia no va a recibir, que ya no recibe. El gobierno de la provincia pagó el del mes pasado, no paga ya el de este mes. Sumarle los programas educativos, hablan de mejorar la educación. Bueno, la extensión horaria, la quinta hora, son fondos nacionales, no se depositó un solo peso. Infraestructura escolar, tienen paralizadas las obras en todas las escuelas en todo el país. O sea que no se construyen nuevas escuelas, no se arreglan nuevas escuelas, paralizaron otros programas educativos como el tema de Conectar Igualdad y demás. Entonces no es verdad que estén llevando adelante políticas para mejorar la educación. Todos queremos que los chicos tengan clase todos los días y que aprendan. Queremos más y mejor educación. Una educación pública de calidad para todos, para todas.
quitándole los fondos no se consigue ese objetivo, al contrario, se empeora. Ahí necesitamos escuelas, inclusive hoy hay una transferencia de matrícula de las escuelas privadas a las escuelas públicas de gestión estatal, que en algunos lugares no pueden absorber porque no hay condiciones edilicias para que las puedan absorber. Claro. O sea, son muchísimos chicos. Entonces tenés que estar viendo de rechazarlo si lo aceptás, si no tienen bancos, si no tienen lugar, no tienen aulas concretamente. Eso está sucediendo hoy en el país. Ni hablar de la situación de los papás que se acercan a la escuela preguntando si va a haber entrega de cuadernos, además de los comedores, el tema de cuadernos útiles, porque están en una situación muy compleja y la canasta escolar subió terriblemente, ¿no? No, te iba a decir que me dieron el dato de Córdoba, que 18.000 chicos que estaban en el colegio privado pasaron al público y que el gobernador de Córdoba decía, pero nosotros no tenemos ahora espacio para 18.000 chicos. Claro, es lo que te estoy diciendo, no hay espacio. Claro. Y en la provincia de Buenos Aires ya teníamos dificultades en algunos distritos. La gestión de Axel Kicillof ha invertido como ninguna otra gestión en el tema de infraestructura escolar. La última gestión que fue desastrosa de María Eugenia Vidal, que fue el tema de infraestructura, no ponían un solo peso y recién empezaron a invertir en algunas cosas, no después que hicimos las protestas, porque nos decían, nos negaban la posibilidad de ir a hablar con ella, nos cerraban la puerta de rejas de la gobernación en la cara, ni siquiera podíamos presentar una nota. Estuvimos antes de los paros haciendo muchas acciones con el tema de infraestructura escolar, nunca no nos hicieron caso, ni siquiera una instancia de diálogo. ¿Qué pasó? Explotó la escuela 49 de Moreno con la muerte trágica, lamentable, evitable de Sandra y de Rubén. Y afortunadamente no fue peor la tragedia porque los chicos no estaban adentro de la escuela, todavía no habían ingresado. Entonces, pero si bien se ha invertido mucho, la provincia de Buenos Aires venía en una situación muy compleja y hacen falta más escuelas, y hacen falta más escuelas secundarias, y hacen falta más escuelas primarias y jardines de infantes. Hoy eso está paralizado. Se te reclama desde algunos medios que, bueno, a Vidal le hacías huelga y a Kicillof no le haces huelga. ¿Cuáles son las diferencias primordiales que te llevan a decir, bueno, yo en este comprendo que no puede hacer otra cosa y en este me parece que no lo hace porque no quiere? No, mirá, a ver, si Kicillof intentara bajarnos los salarios o nos bajara los salarios como hizo María Eugenia Vidal, como una decisión propia, porque además te aclaro que el primer año de paritaria en el gobierno de Macri no hubo medidas de fuerza, hubo inicio del ciclo lectivo, eso no se lo acuerda nadie. Nosotros discutimos en ese momento con Esteban Bullrich y llegamos a una paritaria nacional, en ese momento del 40%, y se aumentó el incentivo docente, en ese momento se duplicó el incentivo docente. ¿Qué pasó? Y todos recordarán, están las crónicas, cuando llegamos a ese acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, lo llamaron al ministro y hubo un problema. Me llamaron a mí, aunque después lo desmientan, eso está, inclusive está en un libro, y me dijeron, no, vamos a respetar lo que acordamos en la paritaria nacional si Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires aceptan el 25%. Yo le dije, de ninguna manera. Como lo había salido a anunciar el ministro, les dije, salgan a decir ustedes que lo que ofrecieron ahora lo retiran y que tienen, háganlo público esto. Bueno, no lo hicieron público, demoraron el cierre de la paritaria, nosotros discutimos, no lo aceptamos, al final llegamos casi al 38, 37,5%. Y no hubo conflicto en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Entonces, si Kicillof, después, ¿qué pasó? Cerraron la paritaria nacional, confrontaron con los docentes, plantearon que los docentes éramos parte del problema, no solamente los sindicatos o algunos dirigentes sindicales, sino los docentes en general. Plantearon bajar el salario, no invirtieron un solo peso en infraestructura, cerraron el tema de la paritaria nacional, persiguieron permanentemente, quisieron nombrar voluntarios, vos te acordarás. Sí, sí. Explotó una escuela. Con la muerte de 2 docentes. Hubo otros hechos
complejos en el gobierno de Vidal, que afortunadamente no llegaron a esa tragedia, pero se cayeron escuelas, los cielos rasos en algunas aulas, chicos que se cayeron en los pozos, toda una situación. Nosotros dijimos que era de emergencia esa situación. Entonces, si Kicillof hiciera todo lo que hizo Vidal, nosotros hubiéramos estado hoy en medida de fuerza. Claro. Y reclamando lo que corresponde. Y si Vidal, te lo digo al revés, y si María Eugenia Vidal hubiera hecho lo que hace Axel Kicillof, invirtiendo en infraestructura escolar, convocando a los docentes al diálogo, teniendo paritarias permanentemente, siendo sincero además con una situación. En enero fue una situación compleja. Nosotros no acordamos una paritaria en enero con Axel Kicillof. Pero ¿qué nos dijo Axel Kicillof? Esto es lo que tenemos para poder dar, en el marco de la devaluación, el recorte de recursos, y sacó por decreto, concretamente, pero respetaron por lo menos el tema de la inflación, a pesar que es verdad de lo que se perdió en el tema de diciembre, pero sí la inflación de enero. Claro. Y ahora la inflación de febrero. Entonces, son dos esquemas totalmente diferentes. Y esas son las razones, ese es el tema del ajuste. Hubo en la carta de Cristina, también hacía mención, y decía que había que solucionar el tema de que los chicos muchos días no tenían clase. Yo supongo que hablaba de la huelga, porque cuando un maestro falta, va al suplente, no es que no hay clase. No, sí, pero no solamente el tema de la huelga, sino si se pone con el tema de la huelga nada más, se reduce la cuestión. Yo me refiero a lo que decía la carta. Sí, Te pregunto si vos la leíste. Y... Yo digo, primero que no tienen clase los chicos por varias cuestiones, muchas veces el tema de infraestructura, no están las condiciones y demás. El tema de la huelga, si fuera, el tema de la huelga no es un problema que los sindicatos permanentemente queremos hacer huelga. Y quedó demostrado hoy lo que decís vos, como a Kicillof no le convocaron a medida de fuerza y a Vidal sí. Bueno, precisamente porque hubo dos actitudes, no por la afinidad política o ideológica que podamos digo porque tener. Esto se da en el marco de un intento de restricción al derecho a huelga por parte del Poder Ejecutivo vigente, ¿no? Y encima que van con el tema de esencialidad. No es esencial la educación para ellos en función de invertir. Claro. Para eso no es esencial. ¿Por qué plantean la esencialidad? Inclusive ayer Cetera tuvo una reunión con el bloque de la Unión Cívica Radical y se discutió este tema también. Yo quiero explicar lo que es la esencialidad concretamente en términos de normativa nacional e internacional. Para declarar una actividad como servicio esencial, la paralización total o parcial de la actividad tiene que poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Por eso se establecen servicios mínimos. Ejemplo, los controladores aéreos. Los aeronáuticos pueden hacer paro, pero tiene que haber una guardia para los controladores aéreos, porque si viene un avión, tiene que tener, bueno, en los hospitales, en terapia intensiva, los médicos pueden hacer paro, reprogramar determinadas cosas, pero en terapia intensiva tiene que haber una guardia mínima. En el tema de la educación, poner guardias mínimas es el efecto contrario a lo que se busca. Se pone en riesgo por lo menos la seguridad de los chicos, porque menos docentes con la misma cantidad de chicos va en contra de lo que plantea la misma normativa. Esto ya lo planteó de la Rúa, no es novedoso. Sacó un decreto de necesidad de urgencia, declaración como servicio esencial. ¿Qué le dijo la justicia? Es inconstitucional. Porque hay un artículo de la Constitución, el artículo 75, inciso 22, que además toma lo que son las normas internacionales concretamente. Y plantea claramente que la esencialidad en ese punto, nosotros no estamos en desacuerdo de que la educación, la importancia que tiene la educación, al contrario, pero para que revista esa importancia la educación, los gobiernos tienen que invertir, tienen que dialogar, los sindicatos no buscamos hacer paro permanentemente. Además, muchos hablan del tema de la educación sin ser parte del tema del sistema educativo. Yo tengo 4 hijos, 3 grandes, o una que es más chica. Todos fueron a escuelas públicas de gestión estatal. Y la más chica, yo quiero que tenga clases todos los días y que aprenda cada vez más. ¿Quién habla sin ser parte? No, muchos que hablan del tema de la educación, pero después no son parte del tema del sistema educativo, concretamente, y no saben lo que
pasa en el marco de los sistemas A mí educativos. no me gustan los gestos chiquitos que se hacen, demagogos, decir no compro más medialunas, todas esas cosas. Sí me parece a veces que los que quieren ocupar un puesto político, de ministro, habría que analizarlo bien hasta dónde, deberían ir a escuela pública, a sus hijos, deberían tomar un compromiso con lo público que marcara, decir, bueno, a mí, porque si no, a mí que me importa lo que pasa en la escuela pública si mis hijos van a un colegio que pagan $1 millón de pesos cada uno. Eso es a ver, lo más importante que tiene una familia, una persona, son los hijos. Sí, claro, todo es lo que más nos duele. ¿Vos querés que tus hijos estén lo mejor que puedan estar? Bueno, eso sería un buen ejercicio, ¿no? Porque nosotros queremos... a ver, se han construido una serie de mentiras. Mentiras, difamaciones, estigmatizaciones. Por ejemplo, que nosotros no estamos en contra de las evaluaciones. Mentira. Nosotros estamos a favor de evaluar. La evaluación es fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje concreto, que nosotros no queremos vincular la educación con el trabajo. Mentira. Hay prácticas profesionalizantes, queremos vincular la educación con el trabajo. Lo que no queremos es que sea una mentira eso, que realmente los chicos aprendan y se formen en el marco de las prácticas profesionalizantes, en lugares de trabajo y demás. Pero lo que no queremos es que sea una gran mentira y que lleven a los chicos a determinadas situaciones que realmente no les sirvan al tema de la formación que tienen que tener. Dicen además que no discutimos el tema de contenido. Permanentemente, y estamos planteando, queremos mejorar la educación, hay que reconocer que hay un problema y ese problema somos parte todos. Ahora lo reducen, que el problema solamente somos los docentes o los sindicatos que hacemos paro, y eso es una gran mentira. El principal problema es que no hay un compromiso de los gobiernos a invertir lo que se tiene que invertir en materia educativa. Y cuando existe ese compromiso, como es en el caso de la provincia de Buenos Aires, se puede articular y avanzar en procesos para mejorar la calidad de la enseñanza. Y ahí nosotros donde ponemos el centro. Y nosotros tenemos diálogo con el secretario de Educación, con Torrendel, es una persona de diálogo. Entiendo que es una persona de diálogo, yo se lo dije ayer, aunque no comparto lo que ha planteado ayer, porque ellos decían que no era la quita de incentivo docente no era en el marco del recorte y del ajuste, y sí es en el marco del recorte y del ajuste. ¿Y por qué otra cosa sería? Claro, porque dicen que ellos intentan mejorar la asignación de fondos, esos fondos estaban establecidos por ley. Ahora, tenemos diálogo, tenemos propuestas para mejorar. El tema es si a los docentes los consideran como nos consideran como parte del problema, evidentemente difícilmente se pueda avanzar. Entonces, no somos parte del problema, somos parte de la solución. Lo mismo que los gobiernos son parte de la solución, según las políticas que lleven adelante. Y el conjunto de la sociedad, y una demanda de la sociedad a tener más y mejor educación. Que los chicos tengan clase todos los días y que aprendan todos los días cada vez más, que haya una mejor educación. Nosotros estamos dispuestos a eso, pero tenemos que estar sentados todos los sectores para que eso suceda. ¿Estás conforme con el nivel actual de la educación o pensás que creo que se puede mejorar? Yo creo que se puede mejorar. Ajá. Y evidentemente hay avances muy importantes con la inclusión de los chicos a los sistemas educativos. La Argentina estableció hace algunos años que la escuela secundaria sea obligatoria y demás, pero hay cosas que modificar al interior del sistema educativo. Desde lo que es la organización escolar, el tema de la formación docente continua, hay cosas que mejorar, sin ninguna duda, y estamos de acuerdo, dispuestos, y no solamente de acuerdo y dispuestos, reclamamos que se lleven adelante ese tipo de políticas. Tenemos lo que es el INFOD a nivel nacional, el Instituto Nacional de Formación Docente, debería articular programas de formación docente en todo el país para los docentes y para ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin ninguna duda. Ahora, para todo eso se necesita recursos. Claro. Si vos quitas los recursos, no lo vas a poder hacer. Y la esencialidad es solamente para limitar el tema del derecho a huelga. Esto lo quiero decir nada más.
es para eso, es para silenciar la protesta, que ellos puedan hacer recortes, que puedan llevar adelante programas de ajuste, que puedan no invertir en infraestructura escolar, que puedan quitarle la entrega de libros y computadoras a los chicos y que los trabajadores de la educación no podamos decir nada ni hacer nada. Hay que decir que eso va a pasar, es decir, la gente yo no sé si tiene idea de qué significa un recorte, es decir, los libros, las computadoras, los gobernadores van a tener menos dinero y van a entregar menos. No, sí, o no van a entregar. Bueno, ¿algunos no van a entregar? Algunos van eso a entregar, va a pasar. Pero eso va a si pasar. vos tenés el tema, vamos al tema de los recursos, tenés que decidir cómo sostenés al tema de la provincia. Después de todo un periodo virtuoso del kirchnerismo, en donde esas computadoras que entregó el kirchnerismo son lo que hoy tenemos jóvenes que están exportando economía del conocimiento. Exactamente, exactamente. Y el tema de la entrega de libros. Se han entregado, fueron muy importantes, claro, los libros, claro, para las escuelas, para los chicos, porque además era directamente para los chicos, no solamente para las escuelas, además se entregaron en la biblioteca de las escuelas. Entonces, todo eso es muy importante. Cuando se habla de educación de calidad y se mira países centrales, hay que mirar todo el contexto y fijar lo que invierten, la cantidad de horas que tienen los chicos de clase, claro, cuántos chicos están en cada aula concretamente, las condiciones que tienen, los materiales que tienen, bueno, todo eso hay que mirar, el salario de los docentes, claro, la formación de los docentes, bueno, todo eso es lo que hay que mirar. Lo que pasa es que miran un solo aspecto. Siempre. Ahora, si uno se basa en lo que vimos en los últimos 2 meses, a Milei no le importan las consecuencias de sus actos. Es lo que estamos viendo ahora en estos días con los gobernadores del sur y qué sé yo. Bueno, él hace las cosas, avanza y hagas lo que hagas vos, él sigue avanzando. Digo, ¿podemos llegar a una situación a nivel nacional de que si no se entregan esos fondos a ninguno, vayamos a un año con muy pocos días de clase? Mira, no es que no, pues eso termina, depende del reclamo social. No es que no le importa nada y él puede seguir avanzando. En un momento eso tiene un límite. Yo creo que tiene un objetivo muy claro, que es el tema de la dolarización. Y cuando ellos celebran el tema del superávit, obviamente un superávit sin cumplir con las obligaciones que tienen, excepto la deuda externa, porque el tema de la deuda externa hay que ponerlo sobre... La deuda externa es un problema. Yo lo escuchaba el gobernador de Santa Cruz, decía los problemas de administración y demás. Puede ser que haya habido seguramente problemas de administración. Ahora hay que poner en el centro la deuda externa, porque los problemas de administración tienen que ver también con la fuga de capitales en este país, beneficiar al tema de los grupos económicos y a los organismos financieros internacionales. Y cada dólar que se le paga al Fondo Monetario Internacional en las condiciones que nos impuso el Fondo Monetario Internacional, lo pagamos todos los argentinos. Entonces hay que poner en el centro de la escena eso y la fuga de capitales. Y hoy... La evasión concretamente. Y hoy lo que se está buscando es avanzar en el tema de la dolarización y romper un montón de estructuras. Por eso Milei pareciera que no hay claroscuros con respecto a los gobernadores, inclusive aquellos que quieren ser parte o que quieren ayudarlo, porque intentan decir no, esto es así, es plan A, no hay plan B ni plan C. Hoy Mariano Martín, un periodista muy informado del mundo gremial, publicó en ámbito financiero que Pose, el jefe de gabinete, les había hecho llegar a algunos miembros de la CGT que ellos tenían cosas guardadas sobre ellos. Al estilo de Macri, ¿viste? Sí. Y que los amenazaba que si hacían un nuevo paro, los iban a escrachar con esas cosas. Ya es otro estadio, ¿no? Sí, es otro estadio, pero si están preocupados con eso, es porque evidentemente lo que yo te decía, el humor social tiene un límite. Claro. Entonces, Milei hay que ver esto. Milei no ganó las elecciones en este país, las perdió. Salió segundo. O sea que las propuestas que llevaba Milei adelante las votó casi el 30% de los argentinos.
Primera cuestión, o sea que la plataforma de Milei fue el 30% de los argentinos. Después sí, por supuesto, hubo un balotaje. Y en la opción del balotaje con el candidato más votado, que era Sergio Massa, y Milei, eligieron a Milei en esa cuestión. Ahora, lo eligieron para ser presidente en el marco de un balotaje, pero también con una elección general que él tiene que respetar, que es la composición en el tema del Congreso. Él tiene que respetar el marco de convivencia democrática. No puede hacer lo que quiere por haber ganado el balotaje. No es que tiene una mayoría absoluta y la gente le dio un cheque en blanco. Entonces, hay un sector de la sociedad que inclusive se ve perjudicada y dice, bueno, pero hay que esperar a ver si era lo que había que hacer. Y un sector que optó por Milei que ya dice, nos equivocamos, además del 45% que no lo votó. Entonces, y por eso, esto que dice Mariano Martín, claro, porque están preocupados con el tema de otro paro general, porque la sociedad le va a poner límites. No pueden hacer lo que quieran sin ningún tipo de negociación o políticas que no dañen ni perjudiquen tanto al conjunto de la sociedad, porque cuando en los barrios no se puede apagar la luz, no se puede apagar el gas, no se llega a fin de mes, que está pasando concretamente, y el Estado no despliegue políticas que permitan aminorar toda esta cuestión, evidentemente va a haber una reacción popular. Recién el gobernador Vidal decía que están en conversaciones con el resto de los gobernadores porque la problemática es similar. Ayer Nacho Torres, el gobernador de Chubut, apoyó el reclamo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires públicamente. Y Axel Kicillof lo había apoyado así antes, es, primero, el reclamo de... Así es. Pero me pregunto si entre ustedes, digo, ¿puede llegar un momento en que haya un paro nacional docente? Bueno, hubo ya el lunes... pero no en todas las provincias. No, por lo que pasa es que en todas las provincias no habían iniciado el ciclo lectivo. Claro. Pero también sí, pero ya estaban trabajando los docentes. Entonces también esa situación hay que tenerla en cuenta. En todas las provincias los docentes estaban en las escuelas. Vos decís que en algunas en una próxima oportunidad no va a haber clases en ningún lado si lo hacen. Hoy tenemos plenario de secretarios generales de CETERA. Vamos a evaluarnos. Yo creo que hay que llevar una serie de iniciativas. No solamente el tema del paro, sino otro tipo de iniciativas que generen la adhesión de la mayoría de la sociedad. Entonces estamos discutiendo eso, pero también, por supuesto, el tema... ¿Cómo qué? No, como clases públicas, como nosotros estamos apoyando... ¿Carpa docente? Estamos apoyando mucho la recolección de firmas con respecto al tema del Banco Nación, la no privatización del Banco Nación. Yo, a mi entender, creo que tenemos que hacer algo similar con los fondos de la educación pública en todo el país, hablar con los gobernadores, hablar con los diferentes bloques que lo estamos haciendo en CETERA. Tiene que haber una política de Estado. Bueno, diferentes iniciativas. Lo tenemos que discutir ahora a las 2 de la tarde, pero no solamente, por supuesto que la medida de fuerza, como ya la convocó CETERA, y un paro nacional con todos los sindicatos, incluidos los sindicatos docentes de la CGT, es una de las cuestiones que seguramente, si el incentivo toman definitivamente la decisión de no pagarlo, porque hasta el martes que viene estamos viendo, aunque anunciaron que no, todos los gobernadores, los ministros de Educación le plantearon que necesitaban el tema del incentivo docente. Hay que ver qué sucede, pero bueno, el tema de un paro nacional, otro paro nacional, por supuesto, está en agenda. Pero además con otra serie de medidas que nosotros tenemos que ser capaces de llevar adelante para sumar al conjunto de la sociedad. No es una disputa por el salario docente. La Carpa Blanca había tenido muy buen apoyo de la población. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos los medios terminaban yendo ahí. Pero porque quieren volver al estado de cosas de la década del 90. Claro. ¿Por qué se puso la Carpa Blanca? Bueno, con el macrismo también hubo una Carpa Blanca. Sí, una escuela itinerante. Claro. ¿Qué es lo que pasa en la década del 90? Había provincias, no solamente que no tenían aumento de salario, que no cobraban el salario. Los 2, 3 meses. Los chicos sin clases, claro, y los docentes sin cobrar el salario.
¿Qué decían en ese momento? Vos te acordarás, hay provincias inviables. Claro. No les importaba absolutamente nada. Y los paros no terminaban surtiendo absolutamente ningún efecto. Entonces en ese momento pensamos establecer una protesta para unificar la lucha nacional y mostrar, visibilizar ante la sociedad lo que estaba pasando en el sistema educativo. La carpa blanca se alquiló por 15 días y estuvo, después la compramos, 1003 días frente al Congreso de la Nación. Y ese fue el germen y el inicio de la ley de incentivo docente, porque en ese año 98... Eso sí tuvo un gran apoyo de la sociedad. Un gran apoyo de la sociedad, y la escuela itinerante también, en el tema del macrismo. Más allá, por supuesto que lo que tenía un apoyo muy fuerte era el macrismo con la pauta, con los medios hegemónicos de comunicación. Que los mismos que venían a la carpa blanca en ese momento, muchísimos de esos periodistas, algunos periodistas que cambiaron de opinión y otros que, bueno, me reservo la opinión, en la carpa blanca apoyaron todo el tema. Cuando la escuela itinerante la criticaban fuertemente, es más, criticaron la represión del macrismo cuando quisimos instalar la escuela itinerante. Claro. Ya no era... estaba bien, porque nosotros queríamos hacer algo que no tenía permiso. Y no era verdad, habíamos dicho que íbamos a instalar ahí la escuela itinerante y demás. Bueno, lo que pero también concitó la adhesión de una gran parte de la sociedad y fue un factor de resistencia en las políticas del macrismo. Y sirve como acumulación, porque vos decís, bueno, miren, hace 15 días, un mes que estamos con la carpa y no sirvió de nada. Claro. Y lo decís todos los días, al final dices, bueno, miren, nosotros hicimos todo lo que pudimos. No, pero por la carpa blanca hoy tenemos incentivo lo docente, sé. Sí que sirvió. Ley de financiamiento educativo, se derogó la Ley Federal de Educación, que hay que reconocer que todo eso coronó en el gobierno de Néstor Kirchner. Porque Néstor Kirchner, cuando le planteamos una ley de... Mirá, dos anécdotas con lo de la presidencia de Néstor Kirchner. La CETERA planteaba la derogación de la Ley Federal de Educación, te lo puede contar bien Daniel Filmus, que era ministro de Educación, fue un gran ministro de Educación en ese momento. Y la derogación de la Ley Federal de Educación, una nueva Ley Nacional de Educación y una Ley de Financiamiento Educativo. Con respecto a la derogación de la Ley Federal de Educación, había una conversación que teníamos con Filmus, yo no estaba todavía al frente de CETERA, con Sonia Leso, estaba Hugo Yasky, y Daniel Filmus planteaba que había que modificar las cosas que estaban mal, y nosotros entendíamos que había que derogar la Ley Federal de Educación, porque había sido el andamiaje jurídico del neoliberalismo. Daniel estaba de acuerdo con que gran parte de eso era el andamiaje jurídico, pero planteaba hacer una reforma a la ley. Nosotros planteamos que había que derogarlo y construir una nueva ley. Entonces, como no nos poníamos de acuerdo, Daniel Filmus planteó de ir a verlo al presidente de la Nación. Y Néstor dijo, hay que hacer una nueva ley de educación. Estoy de acuerdo con esa postura. Y con la ley de financiamiento educativo, lo llamó a Lavagna en ese momento y le dijo que había que hacer una nueva ley, una ley de financiamiento educativo en el país, y Lavagna en ese momento le planteó que no era momento para eso, y él le dijo que el presidente era él y que la decisión era una nueva ley de financiamiento educativo. Y esos dos objetivos que tuvo la carpa blanca, que estuvimos 1003 días, terminaron de coronar en el gobierno de Néstor Kirchner. Claro. Ley de financiamiento educativo y una nueva Ley Nacional de Educación. Vos fíjate que la Ley Nacional de Educación no fue cuestionada, porque tuvo un amplio consenso, por ningún gobierno. Y la Ley de Financiamiento Educativo tampoco, hasta ahora. Hasta ahora que están cuestionando, la están incumpliendo concretamente. Pero fueron leyes pero muy importantes y que hoy están todavía vigentes y vamos a dar vamos a poner todo nuestro compromiso y vamos a llevar adelante todas las acciones que sean necesarias para que sigan vigentes. Está claro. Roberto, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Hasta cualquier momento. Venimos en un minuto, dale. El Destape.